Hola, aspirante. La medicina veterinaria y zootecnia permite que te desarrolles en diferentes áreas del conocimiento, que si quisiéramos explicar cada una de estas nos llevaríamos horas y horas y horas hablando. Así que trajimos a diferentes profesionales para que nos cuenten su experiencia, para que nos cuenten qué significa estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Te invito a que escuchemos estas historias, también para que lo tomes en cuenta el día de mañana que tengas que elegir una licenciatura. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí con el gusto de participar y comentarles cómo es que uno decide llegar a ser médico veterinario y cómo se desarrolla uno profesionalmente en esta área. Perfecto. Le damos nuestro agradecimiento por aceptar la invitación y nos gustaría comenzar preguntándole a qué área de la medicina veterinaria y zootecnia se dedica actualmente. Bueno, actualmente me dedico al área de medicina y zootecnia de aves, tanto domésticas como silvestres. Dentro de esta área, para poder llegar a esta área, bueno, uno de los puntos importantes fue mi etapa de niño y de adolescente, porque desde pequeño tuve contacto con vacas, con borregos, con peces, con aves silvestres, eh, con, con el campo en general, ¿no? Entonces, tuve contacto con los animales desde muy pequeño, es algo que siempre me gustó, estar con los animales de todo tipo, incluyendo los de ríos o un poco los marinos. Entonces, siempre tuve ese gusto por los animales, básicamente por la admiración que les tengo, porque podían hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Y había un video todavía en VHS en aquella época y estaba mostrando una granja avícola de gallina de postura y de pollo de engorda. Yo jamás había visto eso en mi vida, ni nadie había hablado de eso. La automatización y la tecnificación que yo vi en ese video me gustó, me llamó mucho la atención, así es que le pedí a mi padre que cómo podíamos ver eso, que yo lo quería ver en real, no a través de un video. Y lo que ocurrió finalmente fue que sí lo pude observar. Fue difícil porque me dijeron que las granjas están muy bien resguardadas por bioseguridad, no sabía qué era ese término. Durante el bachillerato, cuando estuve ya en la preparatoria, tuve la oportunidad de ir como voluntario a, a uno de los ranchos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que está aquí en Topilejo. En su momento había puros borregos de diferentes razas, entonces iba todos los sábados. Yo estaba en bachillerato, por supuesto, y aprendí mucho de los borregos. Y después de los borregos, de estar mucho tiempo con los borregos, pregunté si había aves de corral, o sea, las gallinas, ¿no? Los pollos. Y me dijeron, sí, la facultad tiene una granja por Tláhuac y también tiene una de cerdos. Dije, no, quiero ver la de aves. Entonces fui, pedí ser voluntario, iba los fines de semana a la granja de aves de producción y estuve básicamente en gallina de postura, que era la que yo tenía mucha curiosidad de conocer. Me dieron ahí libros, todavía estaba en bachillerato, libros de anatomía. Me puse a leer sobre anatomía, un poco de fisiología, un poco de zootecnia por mi cuenta, y eso fue lo que detonó el gusto, básicamente fue la tecnología y la automatización, eso fue algo que me sorprendió. Ingreso a la carrera y tenía dos cosas enfrente, ¿no? Uno, los bovinos de trópico o de altiplano, y tenía las aves de corral como, como, como un objetivo ya desde muy temprano. Sí tenía mucho gusto, y lo sigo teniendo, por los animales silvestres, eh, pero no veía opciones de trabajo a esa edad. Veía que todo el mundo trabajaba con ganado en granjas, ¿no? O con los perros directamente. Entonces, como no había esa parte de vida silvestre, que también me gustaba, la empecé a dejar a un lado, pero básicamente porque no había trabajo en esas áreas. Estudié la carrera, nunca quité el dedo del renglón, llegué casi al final de la carrera, donde había que tomar la decisión de hacia qué especie hacer el servicio social.
ingresé al Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves, que en su momento se llamó Departamento de Producción Animal Aves, y ahí completé mis conocimientos que ya tenía yo de las granjas. Había estado en granjas, pero no conocía la parte de diagnóstico, sobre todo la parte de patología aviar. Entonces ingresé a esa área, aprendí mucho y a partir de ahí la ruta era pues trabajar en granjas. No dejaba los rumiantes tampoco, pero principalmente eran las aves de corral. Sin embargo, eh, me ofrecieron trabajo, pero al mismo tiempo me ofrecieron hacer un posgrado, una maestría. Así es que el mensaje era que si me iba a trabajar, difícilmente después podía hacer un posgrado. Y me dijeron que si hacía el posgrado, pues podía ser más, eh, más fácil después conseguir el trabajo. Total, opté por la opción 2. O sea, eso nadie me lo podía garantizar, simplemente tomé la decisión y empecé a hacer la maestría en el área de aves y me di cuenta que me gustó esa parte de la investigación y a partir de ahí me fui vinculando con la docencia, con la investigación y la difusión. Y pues simplemente se dieron las oportunidades y entonces terminé haciendo una carrera académica. Prácticamente tengo 30 años en la docencia, tengo 30 años en la investigación científica y también tengo 17 años en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tanto domésticas y silvestres a través del Hospital de Aves. Y también tengo 30 años en la publicación de artículos científicos, de difusión, capítulos de libro. Y por supuesto también en esos 30 años los he dedicado a la difusión de conocimiento a través de conferencias, de podcasts, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente así es como me fui desarrollando en estas áreas y pues finalmente sí logré lo que, lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces me siento satisfecho en ese sentido. Un punto importante es, por ejemplo, actualmente tengo ya varios años trabajando con aves silvestres y lo comento porque cuando era niño me gustaban los animales silvestres, pero no había trabajo, ¿no? Entonces yo descarté desde el principio esa parte y me metí al área de producción donde había trabajo y la misma vida me dio una oportunidad que no tenía planeada y habría que hacer también docencia e investigación en aves silvestres, sobre todo por enfermedades como influenza aviar. Entonces, solito se van dando a veces los mecanismos en la vida y uno puede alcanzar tal vez muy adelante algún objetivo que tenía uno de pequeño, pero se pueden lograr, ¿no? Doctor, pues muy interesante cómo todo inicia desde su interés, de su gusto y por su acercamiento con los animales y cómo poco a poco la vida le fue presentando diferentes oportunidades que usted pudo aprovechar y que incluso nos menciona que se siente satisfecho con lo que ha logrado. Pero ahora nos gustaría preguntarle, ¿cuáles son los conocimientos y las habilidades y las aptitudes necesarias para llegar a ocupar los puestos que ocupa usted actualmente y poder llegar hasta donde se encuentra usted? Muy bien. Básicamente, en resumen, o en pocas palabras, se requiere, no solamente para donde estoy, sino yo creo que para cualquier trabajo, eh, se requiere disciplina, disciplina en lo que se va a hacer, no importa lo que sea, disciplina, entonces disciplina. Se necesita curiosidad, ¿sí? Curiosidad es muy importante en todo, no solamente en la academia, también en el trabajo donde estén, se requiere mucha curiosidad porque eso nos lleva a algo que digo yo que es cuestionar todo, ¿sí? Yo desde pequeño cuestionaba todo y quería saber todo. No se tienen respuestas para todo y no se puede saber todo, pero la necesidad o la iniciativa de querer cuestionar todo y querer saber todo es importante y es parte de esa curiosidad. También es necesaria la perseverancia porque
Como lo comenté, a veces las condiciones no se dan para lo que uno quiere. Y entonces no depende de uno, a veces depende de terceros o a veces depende de la situación del país o de la situación mundial. Y entonces eso no lo puede uno modificar, tiene que aceptar la realidad como está y uno tiene que adaptarse a las circunstancias del momento que uno vive. Entonces la única forma de avanzar es perseverar en lo que uno está haciendo o en lo que uno quiere hacer para lograrlo y en algún momento se dará la oportunidad y si se fue preparando, pues la va a poder tomar en el momento adecuado. También hay que tener experiencias de campo. En mi caso, experiencias de campo con diferentes animales. Yo tuve experiencia de campo con diferentes animales, tanto domésticos como silvestres. La mayoría de ellos fueron tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Eso es importante en este caso para esta carrera, porque la medicina veterinaria abarca a todos los animales. Entonces no se puede ser nada más veterinario de una especie, sería como extraño. Uno tiene que saber de todas las especies y por supuesto las mismas circunstancias del momento y los deseos de uno y las oportunidades, pues harán que uno tome una u otra especie y es posible que en el transcurso pueda cambiar de especie. Y si no cambia de especie, a lo mejor cambia de disciplina, ¿no? Entonces puede trabajar en un área, por ejemplo, trabajé mucho en aves domésticas y silvestres, pero eh, empecé, digamos, por la parte de zootecnia y terminé en la parte médica, ¿no? O sea, sin prepararlo, ¿no? Entonces, eso solamente se logra teniendo experiencias y adaptarse a las circunstancias. Entonces, eso lo veo importante en mi caso, para lo que yo he hecho en la vida, pero lo recomendaría para cualquier otra carrera o cualquier otra actividad que uno requiera hacer. Son compartidos estas características, estas habilidades para con los animales. Este último punto que resalto de tener experiencias de campo es bien importante porque una cosa es leerlo en un libro o leerlo en una tableta o en una computadora o que se lo platiquen o que lo vea en un programa de televisión. Cuando uno ya va a campo, en mi caso, se enfrenta uno que, pues, a las inclemencias del tiempo, ¿no? Hay días que hace mucho calor, hay días que hace mucho frío, de repente nos agarra la lluvia, el terreno se vuelve lodoso, se ensucia uno todo el calzado, se le puede extraviar a uno las llaves, los animales cambian de comportamiento, entonces uno tiene que vivir eso. También si hay esa época de mosquitos, entonces uno tiene que adaptarse a las circunstancias del ambiente. Si uno no lo hace, entonces nos quedamos a nivel teórico de una expectativa que no es real. Entonces sí es importante que se tenga contacto con la realidad, salir del, del- de la habitación donde esté uno y tiene que ir a la realidad, ¿no? Y ahí uno se da cuenta si tiene las ganas, las habilidades, el gusto, tolerancia para ese tipo de actividades y por lo tanto eso le marca a uno el camino a seguir. Entonces, eso es muy importante. Mi última sugerencia, sí, la sugerencia final que le haría a los de bachillerato que están ahorita es hagan voluntariado en los ranchos y granjas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Solamente ahí se darán cuenta si tienen las habilidades, el gusto y todo, porque es difícil que asistan a las privadas por bioseguridad y porque no los conocen. Pero si tocan las puertas de los ranchos y centros del bachillerato de la UNAM y van a veterinaria en la UNAM y visitan sus instalaciones, y no nomás las visiten, sino que vayan, que les dejen tocar los animales, que limpien las caballericias, que limpien los comederos, todo ese trabajo rudo que hay que hacer. Si lo hacen ahorita los de bachillerato se darán cuenta si tienen, y eso es lo que les gusta. Si pueden con esto, van a poder con algo difícil que es el hospital. Al hospital es muy difícil que puedan entrar, pero el hospital, por ejemplo, igual que otros animales sanos,
requieren supervisión todo el día de alguna manera. Entonces, eso es importante porque no es un trabajo de lunes a viernes como otros trabajos. Es un trabajo eh, casi de 7 días. Sí hay días de descanso, pero es un trabajo que los animales se pueden enfermar o pueden requerir algo en cualquier día de la semana, en cualquier horario. Entonces, deben de estar dispuestos a trabajar los horarios en los que los animales lo necesitan. Lo que acabamos de escuchar es una historia de desarrollo profesional muy interesante. Y aunque sigas sin creerlo, es tan solo una pequeña parte de lo que significa estudiar medicina veterinaria zootecnia. Espero te haya gustado y espero te sirva para que el día de mañana puedas elegir la mejor carrera para ti. Recuerda que si quieres seguir sabiendo más sobre esta licenciatura, puedes visitar nuestro sitio de orientación vocacional. Así que sin nada más por el momento, hasta pronto, aspirante.